chorearon algo? Dije todo así, me fui a la policía y yo, con el celular, 60.000 pesos que tenía, 60.000 pesos ahí, se llevaron los zapatos, estaba sacando el televisor, yo me desperté. ¿Qué vos estabas ahí durmiendo? Yo estaba durmiendo así, me desperté y lo vi. Era remera blanca, por encima tenía una capucha negra, así. Buen día. Buen día. Me robaron la maquinita de afeitar el cabello. Y no sé, tanto eso, no sé qué. Era un quilombo. Pero entonces se robaron mi anteojo. Hijo de puta, Me robaron la tarjeta de crédito, todo lo que tengo en el teléfono del banco. Estaba bloqueado. Estaba bloqueado. Cambié todas las claves. No puedo entrar a Brubank. A Brubank. La otra, la GX, ya cambié todas las claves, todo está usando correcto. Y no le dio margen. Cerrame la puerta ahorita. Tengo que dar clase. Ya. La cagada. Hola chicos. Buenos días, ¿me escuchan? Buen día. Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Sí, buen día, bueno. profe. Estamos con algunos problemillas que Buen día, recién decidieron profe. la facultad que dictemos clase en forma virtual. Yo estaba en la facultad esperando y están sacando un comunicado ahora bueno, que suspende la actividad en la facultad hasta que se reúne del transporte. Así que bueno, esperamos 10 minutos más porque tenía 150 alumnos yo, para esta comisión, para que los chicos puedan engancharse si hacemos una sola clase, ¿les parece? Sí, profe. Esperemos 10 minutos más. Ah. Sigue ingresando gente. Sigue ingresando alumnos. Ya largamos, en 10 minutos largamos, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien.
Chicos, todavía en el chat no pongamos, no pongan nada, cosa que después podamos ordenarnos para que pongamos la asistencia y todo lo demás. Entonces, pero no vayan colocando todavía la asistencia, ya se la voy a pedir después a todos juntos. Ya después que larguemos la clase lo hacemos. Acá tengo 2 o 3 alumnos que levantaron la mano. Sabri Leguizamón. Sí, Sabri. Abrita tu micrófono y decime qué necesitas. Máximo Chorol, que también levantó la mano. Facundo Flores también levantó la mano. Ah, no, profe, fue sin querer, quería Bueno, deshabilitar el micrófono bueno, y apreté el otro deshabilita botón. la Sabrina, por favor. Gracias. A las 9:05, 9:06 la hagamos.
Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, chicos, buenos días. Mi nombre es, yo soy el contador Armando Berrueso, estoy a cargo de esta comisión. Obviamente empezamos una jornada complicada porque por el tema del paro no sabía la facultad si dictábamos en la facultad o no. Yo me fui hasta la facultad, allí había unos cuantos alumnos y bueno, pero decidió sacar una resolución esta mañana a la facultad de que como consecuencia del paro se suspende toda actividad presencial en la facultad. Así que bueno, vamos a dictar esta clase para no perderla en forma virtual, ¿sí? Los alumnos que no lleguen ahora o no puedan, vamos a volver, yo voy a dictar de nuevo esta clase a partir de las 19:30 horas con otro grupo, así que los que quieren estar acá y los que quieren estar en la otra comisión van a tener el link habilitado para los que puedan ingresar, ¿sí? Sería bueno de que si pueden prendamos las cámaras, por lo menos para que nos veamos y nos conozcamos. Yo estoy acá hablando de este lado y no sé si ustedes están allí, no están allí, para que sea una cosa un poco más interactiva entre todos, ¿sí? Todos son ingresantes. Yo no, profe, yo soy recursante. Recursante, sí, todos ingresantes. Acá tengo algún mensaje, si no nos vamos comunicando por el chat, ¿sí? Fabiana Carrasana me pone signo de pregunta, no sé qué quiere decir. Pero sería bueno que tratemos, porque hacer una clase práctica y tratar de hacerla en forma virtual es muy tedioso para que uno le pueda explicar como corresponde. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, el lunes que viene, si se resuelve el tema del paro, de poder volver a juntarnos en la facultad y a poder vernos, ¿sí? Para hacerla un poquito más dinámica. ¿Saben ya cómo funciona el aula virtual? ¿Cómo funciona cómo vamos a trabajar? ¿En qué consiste este cursillo de nivelación? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué es lo que no tiene que cumplir? Primero, lo primero, así ponemos las reglas de juego y después vamos a ver el trabajo práctico, que si bien este es un trabajo práctico que es corto, ¿no es cierto? Ustedes ahí cuando entran al aula virtual, en la pestaña, le damos a ustedes para que tengan todo el elemento y todo el material necesario para que no tengan que salir a buscar material de ningún otro lado, salvo algunos libros que inclusive se los estamos dando nosotros, le estamos dando las hojas correspondientes a los temas que tratamos en cada una de las clases o en cada uno de los capítulos, para que no tengan que ponerse a ver para que no tengan que ponerse ustedes a sacar libros y todo lo demás. Si bien ya tuvieron la clase teórica, ¿no es cierto? La metodología de esta asignatura es que previa a cada clase práctica, ustedes van a tener la clase teórica, esa misma clase teórica está grabada, ¿no es cierto? Para que la puedan ver las veces que ustedes quieran, ¿no es cierto? Tienen el material también correspondiente y se le da también un PowerPoint como si fuera un resumen o para que ustedes los impriman si quieren y sobre ese PowerPoint pueden hacer todos los agregados como si fuera no un machete, pero sí una ayuda a memoria de los principales temas. Es bueno que ustedes sepan, chicos, que ese PowerPoint es simplemente un resumen. Hay muchas cosas que se dicen en las clases teóricas, ¿no es cierto? O que vamos a ver en clases prácticas que no están en el PowerPoint, ¿sí? Y otro tema que es bueno que lo aclaremos porque normalmente se presta confusión. No existe ningún otro material, porque seguramente se van a poner en contacto con ustedes, o alumnos del centro de estudiantes, dándole algún tipo de material. Esos materiales no han sido revisados por la cátedra. Muchas veces esos materiales suelen tener errores, ¿sí? Y los alumnos estudian con ese material y cuando vamos a los exámenes parciales o cuando vamos a un examen final o a la evaluación final, suelen contestar y cometen todos el mismo error porque todos estudian de los mismos apuntes. ¿Qué le quiero decir con esto? Es responsabilidad de cada uno de ustedes
utilicen en lo posible, ¿no es cierto?, el material que le dan los centros de estudiantes. Traten de utilizar el material que le damos nosotros aquí en la cátedra. No van a necesitar mayor material del que nosotros le estamos dando. Este es un cursillo de nivelación, ¿no es cierto?, tanto para introducción a la contabilidad como para la licenciatura en Administración de Empresa, en donde, bueno, si bien esta es la primera clase que ustedes tuvieron con la contadora Jerez, que es la jefa de cátedra, debe haber sido la clase, y va a ser la clase más tediosa que hayan tenido, porque se habla de los antecedentes, se habla de la historia, y bueno, no es lo que quizás muchos de ustedes tenían previsto cuando empezaron, cuando decidieron ingresar a la carrera de contador público. La contabilidad es mucho más linda, es mucho más dinámica, es mucho más práctica, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno estudia contabilidad y se recibe de contador es porque quiere una carrera independiente, quiere ser más independiente y poder tomar sus propias decisiones. Esto le permite esta carrera, ¿sí? Con respecto al dictado de clase, nosotros vamos a tener las clases, como está, ya tienen un cronograma. Vuelvo a repetir para que no haya problemas. Si la semana que viene continúa el paro de transporte, ya a las 8 de la mañana va a estar habilitado el link para que nos juntemos por este medio y podamos dar la clase. Pero lo ideal sería que tengamos clase en forma, por lo menos la práctica, en forma presencial, porque esto ayuda muchísimo a la dinámica de la enseñanza con respecto, quizás no a estos temas que estamos viendo, que vamos a ver ahora, que son un poco más teórico, pero sí ya cuando empezamos a ver la parte práctica propiamente dicho, que es mucho más dinámica, es mucho más linda, es mucho menos aburrida, ¿no es cierto?, en donde se puede sacar mayor cantidad de conclusiones. A veces es muy difícil y muy tedioso con estar hablando con la pantalla. Yo le estoy hablando, están ustedes algunos mirando, otros no sé si están o no están, y es muy tedioso. Yo les pido que si me tienen que interrumpir, me interrumpan 200 veces, y si tengo que explicarle 40 veces un tema, no tengan ningún problema, me interrumpen, yo le explico las veces que sean necesarias. Yo estoy acá para ayudarlo a que ustedes puedan aprobar y puedan ingresar definitivamente a la facultad. Así que no tengan vergüenza, no tengan miedo en preguntarle, no tengan miedo en preguntarme, no tengan miedo en equivocarse. La mejor forma de aprender es esto, es preguntando, equivocándonos y bueno, y entre todos vamos a ir sacando conclusiones. ¿Estamos? Con respecto a la evaluación, nosotros vamos a tener dos evaluaciones definitivas con respecto a la parte práctica. Uno, cuando veamos el trabajo práctico número 3, que tiene que ver con recursos y fuentes, que ahí seguramente vamos a hacer una evaluación, que es la clase que tenemos el día miércoles, ¿sí? Y luego van a tener que rendir una evaluación integral o integradora, donde se le va a tomar una evaluación que no es larga, una evaluación que es corta, que el alumno que fue estudiando y que fue viendo no va a tener ningún problema en hacerla, ¿sí? Los temas que vamos a ver son temas sencillos, y yo lo que les recomiendo, chicos, es que vayan siguiendo la metodología que le damos, ¿sí? Asistan a las clases teóricas, ¿no es cierto? Pregunten en clases teóricas. Hay parte de las preguntas que le van a hacer a ustedes en, en la evaluación final, tienen que ver con cosas que quizás no están en el PowerPoint o que nosotros nos vimos acá, pero sí se la dictaron, por ejemplo, en la clase teórica, ¿sí? Entonces, saquen sus apuntes. Yo lo que les recomiendo a todo el mundo es, si tienen el PowerPoint, lo pueden descargar y lo pueden imprimir, y sobre el PowerPoint van haciendo ustedes las anotaciones que crean necesario para mejorarlo ese PowerPoint. Pero no se queden solamente con el PowerPoint como material de estudio. Eso es una guía y es una ayuda que le va a servir a ustedes. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Con respecto a la metodología de enseñanza, al proceso que vamos a seguir. Para aprobar se aprueba con 6. Y para poder tener el derecho de rendir esa evaluación final, tienen que tener un 60% de asistencia a las clases prácticas. Las clases teóricas no son obligatorias, ¿sí? Pero obviamente es recomendable, no es recomendable, es necesario que asistan a la teoría, que estudien la teoría. El formato que tenemos nosotros es que ustedes previamente a las clases prácticas ya se les da un trabajo práctico que tienen que traerlo resuelto ustedes, tienen que hacerlo con anterioridad,
Yo acá lo vamos a ver entero, lo vamos a analizar entero, pero es necesario que ustedes lo hagan con anterioridad. Eso lo va a ayudar muchísimo como procedimiento, como método de estudio. Eso va a servir para ver si están estudiando bien o, no o están estudiando mal. No importa que esté mal hecho o que se hayan equivocado. Para eso estamos nosotros los profesores, para ayudarlo y para corregirlo. Pero si ustedes no hacen este camino de venir a la teoría, hacer el trabajo práctico, previo a la clase práctica, seguramente se le va a hacer muy complicado. ¿Estamos? A ver, ¿hicieron el trabajo práctico? ¿Lo resolvieron? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Qué les pareció el trabajo práctico? La verdad, con total sinceridad. Es un trabajo práctico cortito, es un trabajo práctico que tiene que ver más que con práctica, con teoría. Es como si fuera una evaluación teórica, porque lo que vieron, vuelvo a repetir, estudiar la contabilidad y que ustedes hayan tenido la primera clase con los antecedentes, con la evolución de la contabilidad, debe ser la clase más aburrida que van a tener de contabilidad. A partir de ahora, el más, van a venir las cosas más, más divertidas o por lo menos más lindas para ir razonando. Estudian la evolución de la contabilidad. Cuando nosotros, a mí no me acuerdo qué año antes de toda la teoría, la trataba de explicar como si fuera un cuento. Y si empezamos a estudiar la evolución de la contabilidad y vemos que teníamos ¿cuántos periodos eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos periodos teníamos? 4 Cuatro. periodos. ¿Sí? Y 4. el periodo, nosotros lo hacemos de esta forma en periodo, porque en cada periodo pasaron hechos que fueron relevantes para la humanidad, fueron cambiando la humanidad. Imagínense, estamos dividiendo esos periodos, el tiempo en 4 periodos y empezamos a hablar desde qué año, desde el año cuánto antes de Cristo. 4000. 2000 antes, ¿sí? Y yo siempre a mi alumno le hago la misma pregunta. ¿Ustedes saben qué es lo que tienen en su casa? ¿Saben, por ejemplo, cada uno de ustedes cuántas camisas tienen, cuántas remeras tienen, qué es lo que tienen o no tienen? ¿Saben o no? O más o menos, ¿tienen idea de lo que tienen? Un promedio medio. Bueno, el objetivo de la contabilidad es ese. Siempre fue tratar de medir o tratar de saber cuál es el conjunto de bienes que tenemos nosotros. Bienes, derechos y obligaciones. ¿Debemos o no debemos? Cuando se estudió la contabilidad y cuando se le explicó a ustedes, se le da 4 periodos, que era el periodo el empírico, siempre se trató de buscar y nunca se encontró en realidad en este periodo algún indicio que nos diga que efectivamente o qué es lo que pensaba en ese momento los habitantes sobre la contabilidad, porque no se conocen datos a ciencia cierta. Recién se empiezan a conocer datos a ciencia cierta a medida que va evolucionando. Por eso tenemos en el segundo periodo, cuando hablamos del periodo de génesis y aparición de la partida doble. ¿Sabe qué es la partida doble? La ecuación del débito con el crédito. Sí, puede ser. ¿Qué otra definición más pueden darme de partida doble? Registro contable. ¿Cuál? Un registro contable. Partida doble es un registro contable. Sí, puede ser también. O sea, todos queremos saber qué es lo que tenemos, cuánto tenemos, a quién le debemos, quién nos deben. ¿Sí? Ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenemos, ya vamos a ver más adelante, se llama el patrimonio. Todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir ese patrimonio? Para dejar registrado todo ese patrimonio. Se inventó un sistema que es un sistema de partida doble. Ese sistema de partida doble es básicamente un sistema, es una técnica que permite hacer la registración, o sea, la anotación de determinado tipo de hechos o de actos económicos. ¿Por qué llamamos de determinado tipo de hecho y acto económico? Hoy día está lloviendo y eso tiene impacto en mi patrimonio. Quizá en forma indirecta, puede ser que yo tenga un negocio y tengo un paro de colectivo y la gente no sale a comprar, pero yo los bienes que tengo en mi negocio los sigo teniendo. Entonces, la contabilidad se encarga de registrar determinado tipo de situaciones o de hechos o de actos que tienen que ver con qué,
con el patrimonio que tienen las personas. Entonces, cuando hablamos del periodo de génesis, la palabra génesis, ¿qué significa? El ¿Qué inicio. significa la palabra génesis? El comienzo de algo. ¿Sí? En realidad, se habla del periodo de Génesis, ¿no sigo? En el siglo XIII, con la obra de Luca Pacioli. Luca Pacioli se dice que es el creador o el inventor de la contabilidad, pero en realidad los franceses dicen que no, que ellos mucho antes, un tal Colbert, ya habían inventado la contabilidad. Pero ¿qué pasó en ese periodo? Se dio un hito muy importante en la humanidad. ¿Cuál fue ese hito importante? Que aparece la imprenta. Al aparecer la imprenta, ¿qué podía pasar? Entonces, ya había dónde registrar y dejar asentado determinado tipo de hechos, que se podían, obviamente, después, a través de los libros, ir transmitiendo esos conocimientos a través de los libros. ¿Por qué? Porque el hito importante que se dio en aquel momento estaba dado ¿por qué? Por la aparición de la imprenta. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos sufriendo en la actualidad, estamos llevando, no sufriendo, sino estamos llevando adelante un nuevo proceso que quizás de acá a 15, 20 años, los que estudien contabilidad, le expliquemos que hubo un nuevo proceso y un nuevo periodo. ¿Cuál creen que es ese proceso? Hay uno que fue anterior, que cuando se inventó cuando se inventó el World Wide, que quiere decir WWW, que es un sistema de comunicación, que eso surgió cuando en la Guerra del Golfo, ¿no es cierto?, que era el sistema de comunicación que utilizaba el ejército de Estados Unidos, ¿no es cierto?, para que no le intercepten las comunicaciones. Luego se hizo público y aparecen todo lo que es redes sociales y todo lo demás, a partir del cual, ¿no es cierto?, hay una nueva forma de comunicarse, ¿no es cierto?, entre los seres humanos. Y hoy en día, estamos viviendo sin darnos cuenta, todavía nosotros, o muchos de nosotros, un nuevo proceso de cambio, un nuevo hito, que va a cambiar la humanidad, que tiene que ver con qué. ¿Con la ¿Qué creen ustedes? inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial. O sea, es tan rápida la evolución de la humanidad en estos tiempos, que ustedes fíjense, en un periodo de 40, 30, 40 años, ya tenemos dos nuevos hitos que están haciendo cambiar a la humanidad. Y lo que estamos viviendo hoy en día, que todavía nosotros no nos damos cuenta, porque no conocemos, porque no sabemos, porque estamos poco informados, y tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial nos va a cambiar nuestra vida el día de mañana? Bueno, nuestros hijos, y seguramente sí. Sí. ¿Ustedes creen que cuando surgieron las computadoras y apareció el Internet, nos cambió la vida? Y sí, por supuesto que nos cambió la vida. Le preguntemos a nuestro papá cómo vivían ellos antes, cuando tenían 15, 16, 17, 20 años, 25 años, qué es lo que hacían, cómo vivían. Y bueno, son hitos que se van dando, que se van dando y que van cambiando la humanidad. Bueno, nosotros, para explicar la contabilidad, se tomaron estos 4 periodos en función de una serie de hechos que fueron ocurriendo. ¿Estamos? Bien. Veamos el trabajo práctico, chicos. El trabajo práctico que tiene que ver el marco general de la contabilidad. ¿Sí? ¿Lo tienen todo a mano el trabajo práctico? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Al menos por el chat, contéstenme, chicos. Algunos no me contestan, no sé si están, si no están. Bien. El trabajo práctico nos dice, el 1, marco general de la contabilidad. Están dando un marco general de la contabilidad. Me dice, en el periodo se encuentran demostraciones rudimentarias de arte prescrito en las paredes de las cuevas y en la talla de pequeñas esculturas que pueden considerarse memoriales de riqueza, ya que se identifican objetos o animales. Si ustedes se fijan en esto, antes de decirme la respuesta, es todo totalmente subjetivo y en abstracto lo que estamos hablando. Porque inclusive hasta la mía pregunta, en el periodo se encuentran demostraciones rudimentarias de arte prescrito en las paredes de las cuevas y tallas de pequeñas esculturas que pueden considerarse. Es decir, al decir pueden considerarse, significa que no se sabe si efectivamente es así. Se supone que esos dibujos tenían que ver
con lo que las personas en aquel momento trataban de reflejar a través de esos escritos cuál era la riqueza que tenían o qué era lo que poseían. ¿Sí? Pero como ustedes pueden, hasta inclusive la propia pregunta que le estamos haciendo, no se sabe a cierta si esto efectivamente, esos escritos, representaban eso o no. Recién sí se empieza a saber a partir de que aparece el pergamino, ¿sí? A partir de los griegos, que ya quedaron muchas más expresiones, aparecen los escribas, que eran en su momento los contadores, van apareciendo a través del tiempo determinado tipo de hechos o sucesos que todos servían para identificar ¿a qué? Identificar la riqueza que tenían, primero los pueblos en general y después la riqueza particular de los hombres. ¿Sí? ¿Qué contestaron en esta primera pregunta? ¿En qué periodo? Empírico. El periodo empírico. Empírico. Periodo empírico. Periodo dentro del empírico. Pero dentro del empírico, acuérdense ustedes que tenemos, dentro del periodo empírico, hay dos subperiodos. ¿Cuáles son? Puede ser intuitivo primitivo, ¿no? Hay uno Intuitivo, que es el primitivo. intuitivo, por intuición se supone, y el otro es el racional mnemónico. ¿Qué quiere decir mnemónico? De ¿Alguien memoria. sabe? La memoria. Se refiere a la Tiene que memoria. ver con la memoria. ¿Sí? Ustedes siempre, cuando estudien, chicos, tengo un consejo. Cuando lean una palabra que no conocen el significado, no sigan estudiando. Vayan, hoy día tienen por Google, le preguntan a Google directamente, Google, ¿qué quiere decir mnemónico? Y seguramente Google le va a contestar. ¿Estamos? Es una forma de que ustedes, es una forma de aprender. No se acostumbren a estudiar y lean palabras que no saben qué significa, porque si no estudian de memoria y a la larga se terminan olvidando. Entonces la pregunta acá es, la respuesta sería en el periodo intuitivo primitivo, que está dentro de ¿qué periodo? Del periodo empírico. Profe, ¿Estamos? Sí. Sí, hay Agustín. unos compañeros que dicen que no se puede meter Que no pueden a la ingresar, a reunión. ver, no los No, tengo acá. no sé si lo puede aceptar o cómo es. A ver, esperemos un segundito. ¿Alguien quiere unirse? Sí, tengo 3 compañeros, pero el sistema no me deja ingresar más. Varias personas, dame un segundito. Agregar personas. Esperen un poquitito, chicos. A ver si lo podemos incorporar a los chicos, los compañeros. Dice si más tarde se puede ingresar. Van a tener que ingresar a la tarde, porque aparentemente hay un problema con el Meet que me dio la facultad. Ver. Cuando pongo ver, me aparecen todos ustedes y no me permite ingresar más alumnos. Ay, lamentablemente no. A los alumnos eso, díganle que vayan a la clase de la tarde, de las 19 horas, por favor. ¿Sí? Ya voy a poner yo un mensaje, que los alumnos que no pudieron ingresar, que ingresen a la tarde. A ver, permitir, ahí te ingresa, permitir, ahí están ingresando. Permitir. Ahí están ingresando. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano, chicos? Ni hay más. ¿Está claro esto? O sea, esto tómelo que este periodo empírico, siempre lo que busca el ser humano que es tratar de saber qué es lo que tiene, qué es lo que debe, es lo que queremos saber todos. Yo por eso le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es lo que tienen en su casa cada uno? ¿Saben si tienen un teléfono? ¿Saben si tienen qué cantidad de ropa tienen? O sea, todos queremos saber esto. Entonces, existe una forma y un método para poder determinar y cuantificar qué es lo que tenemos. Eso es lo que es la contabilidad en un primer momento. ¿Yo para qué hago la contabilidad? Para saber qué es lo que tengo, qué es lo que debo y qué es lo que no debo. Esto es como una primera definición muy sencilla de contabilidad. Ya vamos a ver más adelante a qué definición llegamos. ¿Estamos? Acá pregunta Agustina Toraba. A la tarde, a las 19:30, la comisión número 5. ¿Sí? El que quiere ingresar a esa comisión. Bien. Vamos a la pregunta B. En la pregunta B nos dice,
surgen en el periodo de Génesis algunos documentos contables que se salían del marco rígido de un puro registro de créditos y deudas, recogiendo incluso operaciones de caja y conteniendo el detalle de bienes inmuebles, cargas que lograban, etc. Son los registros. ¿Qué registros son? ¿Qué Puede pusieron? ser que son los registros memoriales inventarios. Memorial inventario. En el Puede ser memorial y memorial los... inventario. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más puede ser? A ver, ¿qué más pusieron? El memorial solo. Otro dice el memorial solo. ¿Cuál es la diferencia entre el memorial solo y el memorial inventario? ¿Cuál creen que es? Que en el memorial solamente se registraban las cuentas de los clientes. En cambio, en el memorial, en los memoriales inventarios, ya eran las cuentas de los bienes también. De todos los bienes, exactamente. El memorial inventario ya es memorial inventario. ¿Saben qué es un inventario? listado de todos los bienes que poseemos, ¿no? Claro. Yo digo, ve, hagamos un inventario de lo que yo tengo en mi casa. ¿Qué voy a poner? Tengo una heladera, tengo un televisor, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Pero no es solamente de lo que tengo. Ese es un inventario simple. Ahora, un memorial inventario es cuando yo hago un inventario de todo, no solamente lo que yo tengo, también todo lo que yo debo y todo lo que a mí me están debiendo. Porque yo puedo tener, por ejemplo, 2 televisores, pero resulta que le presté 1.000 pesos a un compañero mío. ¿Ese compañero me debe el dinero a mí o no? Sí. Sí. Entonces, también es algo mío, pero que me lo están debiendo. Entonces, el memorial inventario es algo mucho más complejo y más grande que el inventario. ¿Estamos? Entonces, yo ya en el memorial inventario ya pongo, no, yo tengo una heladera, pero esa heladera le doy un valor, vale 1.000 pesos. Porque es una forma de cuantificar lo que yo tengo. Yo puedo decir, yo tengo un escritorio, tengo una computadora, tengo una silla, está bien. ¿Y cuánto vale todo eso? Entonces, para poder sumar cuánto tengo en realidad, buscamos una unidad de medida que es el dinero y le damos un valor a cada una de las cosas. Entonces, ese es el memorial inventario. ¿Entienden? Es algo más que simplemente decir, tengo una heladera, tengo una silla, tengo un televisor. A ver, disculpen que me está llamando la contadora, ya se hace.
chicos, sí, disculpen, justo me llamo la contadora Jerez, estamos coordinando porque hay muchos hablando de la facultad. El tema es el siguiente, esta clase la vamos a volver a dictar a la tarde. Si quiere sumar a la tarde, el link a partir de 7:30 de la tarde hasta las 10:30, hasta las 10 de la noche. Y ya vamos a ver después con la asistencia cómo acomodamos la asistencia. Acá en este Zoom, en este Meet, perdón, tengo 71 alumnos y en realidad yo tenía inscrito para esta comisión 137 alumnos. Es decir que, bueno, un problema que no es atribuible a ustedes ni tampoco atribuible a nosotros, pero tenemos que solucionarlo. Vuelvo a repetir, la idea de nosotros desde la facultad y como profe es que ustedes permanezcan en el sistema. No queremos expulsar a nadie, queremos ayudarlo en todo lo que podamos ayudarlo para que ustedes queden en el sistema y puedan ingresar a la facultad. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, ¿saben la diferencia entre un memorial y un memorial inventario? ¿Estamos? Entonces, la respuesta a esta segunda pregunta, ¿cuál sería? Memorial inventario. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. El punto Sí, C. profe. A ver, ¿alguien se anima Sí, a leerlo? Profe, Yo voy a nombrar a alguien, a ver. Facundo Flores. Pero vengo acá. Sí, ¿Podés leer profe. el punto C? Bueno, al perfeccionarse la partida doble en el siglo XVII, Ludovico Fiori presenta el balance como un sumario o compendio, como un resumen de todos los saldos de las cuentas del mayor. Sí. Esa sería mi respuesta. Y la respuesta es, claro, la pregunta, ya vos ya diste la pregunta con la Sí, claro. con la respuesta. Sí, claro, la respuesta es el balance. Y aquí ya aparece una nueva palabra, que es balance. ¿Qué quiere decir balance? ¿Qué entienden por balance? Cuando yo le digo a ustedes hagan un balance del carnaval, ¿cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Salieron? ¿No salieron? ¿Fueron? ¿No fueron? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. ¿Qué entienden por balance, chicos? Es Un una resumen de todas las comparación en la actividades ganancia y la dentro pérdida. de un periodo de tiempo. Aquí alguien me dice un balance, una comparación entre la ganancia y la pérdida. Otro alumno me dice, el balance es un resumen. ¿Pero resumen de qué? De todas las cuentas en un Nosotros, periodo de tiempo. aquí ya empezamos a hablar de un resumen, tenemos en cuenta un periodo de tiempo. En realidad el balance, así como decimos, che, nosotros vamos a estudiar la contabilidad. ¿Qué me pide un cliente? Haceme el balance de mi empresa. Cuando yo hago un balance, hago un registro. Primero, me fijo un periodo de tiempo. Yo recién te dije en carnaval, pero ¿qué tal si yo le digo, no, en los últimos 5 semanas, o en los últimos 3 meses, o en los últimos 4 meses? ¿Entiendes? Entonces, nosotros en contabilidad, ya entrando ya a hablar con términos contables, para la contabilidad, hacer un balance quiere decir que es hacer un resumen, en primer momento, ya después vamos a definir bien lo que es un resumen de todos los hechos que ocurrieron durante un periodo de tiempo. Y ya vamos a ver en las próximas clases, que a ese periodo de tiempo, que puede ser, por ejemplo, de 1 año, de 2 años, de 6 meses, de 3 meses, a ese periodo de tiempo lo vamos a llamar ejercicio económico. ¿Sí? Pero hoy día, el balance, ¿no es cierto? ¿Qué es? Hasta ahora el balance es un resumen de todas las actividades que yo hice, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo determinado. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, Bien. sí, profe. Sí, profe. El punto D. A ver, otro alumno. Victoria Narváez, ¿está? Sí, ¿Me podés leer el punto D? en el periodo científico, el abordaje de aspectos conductistas centran su interés por la introducción de temas relativos a la conducta de... Estamos hablando del periodo científico, ¿sí? Antes de que veamos la respuesta, nosotros habíamos visto una serie de periodos, ¿no es cierto?, para ver la contabilidad. En el periodo científico, ¿no es cierto?, ¿qué era el periodo científico? ¿Se acuerdan?
ya se sabe qué es la contabilidad y se empieza a estudiar la contabilidad desde distintos puntos de vista. Si se considera la contabilidad una ciencia, una técnica o un arte. ¿Sí? Pues ya sabemos que la contabilidad sigue evolucionando el tiempo, ya estamos hablando ¿de qué año? Del año 1970, o sea, estamos hablando de hace poco. ¿Sí? Entonces ya empiezan a entrar las escuelas doctrinarias, que ya se sabe qué es la contabilidad. Pero bueno, pero hay un conjunto de personas que estudian la contabilidad desde un punto de vista. Otro conjunto de personas que estudian la contabilidad desde otro punto de vista. ¿Estamos? Entonces, aquellos que tienen que ver con lo científico, acá nos dice, en el periodo científico, el abordaje de los aspectos conductistas centra su interés en la introducción de temas relativos a la conducta de quién, de los bienes, de la conducta de quién, a la conducta de las Individuos y grupos. Individuos y de grupos. bueno, en forma individual o en forma grupal. ¿Estamos? Entonces acá la respuesta es los individuos y los grupos. En realidad, cuando hablamos de individuos, hablamos de las personas. ¿Estamos? Ya vamos a ver en la clase que viene qué es una persona, qué se llama una persona. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, ¿Está Sí, bien? profe. Sí, Vuelvo a sí, repetir. profe. Porque, bueno, se tratan temas complejos, pero bueno, pero ya vamos a entrar a ver la parte más linda de la contabilidad. ¿Estamos? Y vamos a ver el punto 2. Existen distintos o diferentes tipos de técnicas. Menciones para cada una sus características distintivas. Cuando hablamos de técnica, ¿a qué nos referimos? A un conjunto de Estamos hablando de una procedimientos bien técnica. definidos. ¿A qué nos referimos? A un conjunto de procesos bien definidos. Claro, una técnica es un conjunto de pasos, un conjunto de procesos, a un conjunto de Un sistema de de procedimiento para llegar a algo. Yo si quiero, a ver, si quiero hacer caramelo, tengo que hacer un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos para llegar a algo. ¿Estamos? Y para eso se utiliza una técnica. Pero hay distintos tipos de técnicas. ¿Cuáles son los distintos tipos de técnicas? La del técnico, Del la azar. de la Técnica del Técnico y- azar, técnica del artesano. Técnica del técnico, técnica del azar y la técnica del artesano. Artesano. ¿Sí? Obviamente, ya empezamos sobre un mismo concepto a tener distintas miradas. Porque la técnica, ya dijimos que es una técnica, un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos, que lo hacemos en forma ordenada, sistemática, racional, ya le vamos agregando para... Pero para esa técnica hay distintos tipos de técnicas. A ver, Messi es el mejor jugador del mundo, ¿por qué? Porque tiene una técnica distinta a la de los otros. Y no es fácil. No, si yo quiero ser Messi, por más que practique, nunca voy a ser Messi. Porque él tiene una técnica particular e individual. Por eso hay distintos tipos de técnicas. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo quiero hacer en una fábrica un auto, y seguramente la técnica que utiliza la Toyota es distinta a la que utiliza la Ford y a la que utiliza... Todos llegan a lo mismo, pero son distintas técnicas. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre la técnica del azar, la del artesano o la técnica del técnico? ¿Qué es algo azaroso? Que es Algo por que no está casualidad. definido, o sea, Claro, que Algo yo no lo puedo que prever, que no está por definido. circunstancias ajenas a nosotros. Claro, Es una hereditario. circunstancia ajena a nosotros. Por ejemplo, ahí ustedes le daban, creo, el ejemplo normalmente de la contadora Jerez, La cuando se creación del inventa el fuego. fuego. ¿Cómo se inventó el fuego? Por Cayó un azar. rayo y hizo una chispa y el rayo prende un árbol. Y nadie sabe por qué. Es por el azar. Y cada vez que cae un rayo en un árbol se prende fuego. Nadie sabe. Después se estudió científicamente que el rayo tiene electricidad, pero es azaroso. Yo sé dónde va a caer un rayo. Por lo general no, se ponen para rayos suponiendo que lo pueden atraer, pero no sé con exactitud dónde cae un rayo. ¿Estamos? Lo mismo, ¿qué pasa con la técnica del artesano? Por ejemplo, un artesano siempre se da el ejemplo del zapatero.
¿Qué tiene que ver? Porque el zapatero tiene su propia habilidad, tiene que ver con su propia habilidad. Existen 200 tipos de zapateros distintos. ¿Todos tienen la misma técnica? No, No. labor Cada uno, base. porque cada uno es lo mismo que un pintor. Cada pintor pinta como quiere. Tiene su propia técnica, tiene su propio don, digamos, Su propia virtud, digamos. su propia virtud. ¿Ves? Ya van apareciendo palabritas distintas que significan lo mismo, que sirven para diferenciar lo mismo. ¿Estamos? Entonces, la técnica del azar y la técnica del artesano tiene que ver con cualidades distintas a la técnica del técnico. Porque la técnica de un técnico, yo por ejemplo, un técnico tiene un conjunto de pasos que sí o sí siempre tiene que hacer lo mismo. Que no dependen del don de la persona. ¿Pintor? ¿Yo puedo pintar? Sí, claro que puedo pintar, pero nunca voy a tener la técnica de Da Vinci. Cantar, sí, yo también puedo cantar, pero nunca voy a cantar como Karina. ¿Entiendes? Porque cada uno tiene su propio don. Entonces, ¿el canto es una técnica o no es una técnica el canto? Hay que estudiar canto, hay que saber modular, hay que saber abrir la boca, hay que saber tener el oxígeno suficiente. Depende del tipo de ritmo. No es lo mismo la técnica que utiliza un cantor romántico que la que utiliza un tenor. Son distintas. Tienen que ver con las cualidades con las cualidades personales. ¿Estamos? En cambio, en la técnica del técnico, ¿ya de qué estamos hablando? De pasos o de procedimientos, que lo podemos hacer cualquiera. Por ejemplo, ustedes le daban el ejemplo de un técnico radiólogo. Y sí, si yo estudio para técnico radiólogo, me van a enseñar cuáles son los pasos que tengo que hacer para sacar una radiografía. Y siempre son los mismos. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia, chicos, que hay entre la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico? Tanto el azar como el artesano son dones específicos. En cambio, la técnica del técnico la podemos hacer todos. Es una técnica. ¿Estamos? Las tres son técnicas, sí, pero se diferencia una de otra. Yo no puedo cantar como tal. Yo no puedo dibujar como tal. Pero yo sí puedo hacer este procedimiento en una fábrica de colocarle, cada vez que viene un vehículo, colocarle la puerta a un auto, porque es la misma técnica. Tengo que colocarle la misma forma, poner los mismos tornillos. ¿Estamos? Y los tres tienen que ver con la técnica. ¿Entienden esto, chicos? En esto le hago hincapié porque esto le encanta a la contadora Jerez y seguramente algunas cosas de esta que tiene que ver con la técnica y con los ejemplitos le van a tomar. ¿Estamos? Estoy dando alguna ayuda que no debería decirle. Se enoja después la contadora conmigo. El punto 3. Vamos a ver el punto 3. El punto 3 nos dice, establezca en forma comparativa las principales características de la doctrina anglosajona y la doctrina eurocontinental. ¿Qué creen ustedes que tenemos que poner acá? Que una es escolástica y la otra es profesionalista. Sí, está bien, eso es lo que dice la Filmina. ¿Sí? Pero acá primero le demos el marco para saber de qué estamos hablando. Nosotros ya sabemos hasta acá qué es la contabilidad. Ustedes ya vieron qué es la contabilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora hay un conjunto de eruditos, de contadores, de personas que se encargan de seguir estudiando y analizando la contabilidad. Entonces, eso se llama una escuela que le da un lineamiento. O sea, ustedes están en la Facultad de Ciencia Económica. En la Facultad de Ciencia Económica, ¿qué vemos? ¿Qué le damos? ¿Una orientación médica a lo que ustedes ven? No. Le damos una orientación de administración, de economía. ¿Estamos? Entonces, cuando vemos las doctrinas, es como una serie de personas siguen estudiando la contabilidad, la evolución de la contabilidad, pero le dan un sentido u otro sentido. Dentro de esto tenemos dos escuelas o dos líneas de pensamientos. Una línea de pensamiento que considera que la contabilidad es una ciencia y otra línea de pensamiento que dice que no, la contabilidad no es una ciencia, la contabilidad es una técnica. Cuando hablamos de la doctrina anglosajona, nos referimos a todo lo que tiene que ver con el continente americano. Y la eurocontinental
a todo lo que tiene que ver con el continente europeo. ¿Sí? Nosotros adoptamos en la Argentina, para hacer el estudio de la contabilidad, lo que dice quién, qué doctrina. ¿La eurocontinental o la anglosajona? La eurocontinental. ¿Qué creen ustedes? Aquí un alumno dice la eurocontinental. La anglosajona. La anglosajona. Nosotros utilizamos la anglosajona. Nosotros cuando definimos a la contabilidad, no la definimos como una ciencia. ¿Qué decimos que es la contabilidad? Es una técnica que analiza, registra, clasifica, ordena la información, ¿no es cierto?, para luego mostrarla. ¿Estamos? Entonces, nosotros estamos dentro de la corriente anglosajona. Y ahora bien, veamos que la doctrina anglosajona, la corriente anglosajona, ¿qué es lo que nos dice con respecto a la contabilidad? Que la contabilidad es enteramente técnica. ¿Es qué? Enteramente técnica. Técnica. Sí, técnica. En realidad, el término correcto es empírico. La contabilidad es empírica. ¿Qué quiere decir algo empírico? Que se basa en la experiencia. Eso es algo empírico. ¿Estamos? El zapatero tiene una técnica que le va transmitiendo a sus hijos. ¿Por qué? Por la experiencia. ¿Sí o no? De generación en generación. Nosotros consideramos la contabilidad como una técnica y dentro de la doctrina anglosajona decimos que es eminentemente empírica, práctica. En cambio, la doctrina eurocontinental, ¿cómo considera la contabilidad? Como ciencia. Como una ciencia. ¿Y qué quiere decir que es una ciencia? ¿Cuándo un conocimiento se transforma en conocimiento científico, chicos? Se dice que un conocimiento es científico cuando es una verdad que es para todo el mundo. ¿Estamos? Para lo cual, ¿se acuerdan cuando fue el tema del COVID, que teníamos que esperar que llegue la vacuna? Bueno, para hacer la vacuna había que hacer un experimento científico que partía de una hipótesis, hacía una serie de pasos, y luego esa comprobación, y cuando se comprueba que para todo esa verdad es absoluta, recién se dice que ese conocimiento se transforma en científico. Por ejemplo, cuando yo tengo una manzana y la suelto, ¿hacia dónde cae? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Para abajo. Eso es por la ley de gravedad. La ley de gravedad es un experimento en todo el mundo. Yo estoy acá en la China, en Japón, cada vez que suelto un objeto, va para abajo. Entonces, eso es un descubrimiento científico, porque es una verdad para todo el mundo. ¿Estamos? Entonces, los que están dentro de la escuela eurocontinental consideran a la contabilidad como una ciencia, como una verdad absoluta para todo el mundo. Mientras que nosotros que estamos de este lado, que somos la doctrina anglosajona, consideramos a la contabilidad como una técnica, como algo empírico que puede ir variando. Para mí una cosa, para otro es otra cosa. ¿Estamos? ¿Qué otra diferencia tenemos? ¿Qué otra cosa escribieron, chicos? Que la anglosajona se basa en normas contables y la eurocontinental no se basa en normativas. Claro. ¿Por qué? Porque al ser una ciencia es una verdad absoluta. En cambio, nosotros decimos que la contabilidad tenemos que hacer, se rige por norma. Nosotros decimos cómo tenemos que hacer un asiento, cómo tenemos que contabilizar, cómo le damos valor a un bien, y esas normas van cambiando. En cambio, al ser un conocimiento científico, ¿puede cambiar? No, porque ya es una verdad para todos. ¿Estamos? Nosotros nos ubicamos. Para llevar la contabilidad, ya vamos a ver, tenemos que seguir una serie de normas. Esas normas me dicen qué es lo que es un activo, cómo tengo que darle valor, qué procedimiento tengo que seguir. Y esas normas van cambiando, cambian los tiempos. Ahora con la inflación, por ejemplo, yo cuando hago un balance, tengo que aplicar un procedimiento que se llama ajuste por inflación, para darle un valor a las cosas, para darle el verdadero valor a las cosas. ¿Estamos? Entonces, la anglosajona se rige por norma y la eurocontinental no tiene definiciones normativas. ¿Estamos?
La doctrina, ¿qué otra diferencia pusieron? La anglosajona tiene organismos internacionales. Claro, acá también tenemos nacionales e internacionales que son los que fijan las normas. ¿Estamos? Al ser normativa, alguien hace las normas. Y la hacemos nosotros. ¿Estamos? Bien. Una es profesionalista y otra es escolástica. Claro, una es profesionalista, que somos nosotros, los anglosajones, porque somos nosotros, los propios contadores, ya lo van a ver más adelante, lo que hacemos las normas. En cambio, la otra es una escuela que tiene un razonamiento científico totalmente distinto. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Veamos el punto 4. Vamos un poquito más rápido, así podemos terminar. Exponga de manera resumida en el cuadro que corresponde las siguientes afirmaciones. La contabilidad con la teneduría del libro. ¿Es lo mismo la contabilidad que la teneduría del libro? No. 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 ¿Por qué no? Porque uno se encarga de anotar y el otro de clasificarlo. No es tan así. La contabilidad se ayuda de la teneduría del libro porque ella lleva los registros que le dan Tengo que hacer la información contabilidad que de un negocio. necesita. Cuando hago la contabilidad del negocio, tengo que registrar todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que me pagan, todo lo que yo pago, todo lo que yo debo, todo lo que a mí me deben. O sea, primero, el objeto que tiene la contabilidad. ¿Cuál es el objeto que te tiene que dar? El objeto de la contabilidad es brindar información. Entonces, y el objeto de la teneduría del libro, ¿cuál es? Hacer las registraciones, hacer las anotaciones. Son cosas distintas, ¿no es cierto? El objetivo de la contabilidad, ¿cuál es? En realidad el objetivo de la contabilidad es yo ya tengo el patrimonio, tengo que hacer la medición. Para hacer la medición tengo que darle un valor. ¿También? Yo tengo este patrimonio, tengo silla, mesa, ¿puedo sumar 5 sillas, más 4 mesas, más 2 computadoras, más un televisor? No. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder sumarlo? A la silla le doy un valor. Digo, las 5 sillas valen 1.000 pesos. Las 2 mesas valen 10.000. 10.000 más 1.000, ya tengo. O sea, les doy un valor. Ese es el objetivo que tiene la contabilidad, cuantificar todo. Mientras que la teneduría del libro es simplemente el procedimiento que yo hago ¿para qué? Para hacer la registración, ¿no es cierto? Para que luego la contabilidad le dé valor. Es decir, que la teneduría del libro es una partecita de la contabilidad. La contabilidad se sirve de la teneduría del libro para poder brindar, para poder cumplir con su objetivo. ¿Entienden eso, chicos? Sería entonces como una herramienta que usa la contabilidad. Claro, la teneduría del libro pues, es una de las herramientas que tiene la contabilidad para cumplir con su objetivo. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia? La contabilidad produce información útil para la toma de decisiones, mientras que la teneduría del libro, ¿qué es lo que hace? A usted le dieron ahí una serie de cosas. Anota las transacciones comerciales realizadas por el ente. ¿Quién hace esto? ¿La contabilidad o la teneduría del libro? Teneduría del La libro. teneduría del libro. Teneduría del libro. El punto dice, selecciona información económica financiera relevante. ¿Quién hace eso? La contabilidad. La contabilidad. ¿Bien? Produce información útil para la toma de decisiones. La ¿Quién hace contabilidad. eso? La contabilidad. La contabilidad. El objetivo es producir información útil para la toma de decisiones. ¿Estamos? ¿Qué más tengo? A ver, ¿qué más me piden? Ay, me falta una hoja. Lean la hoja siguiente, chicos, no la tengo. El punto siguiente. ¿Quién lo Registra tiene? detalladamente los bienes, derechos y obligaciones. Más fuerte, no se escucha, Sabrín. Registra detalladamente los bienes, derechos y obligaciones del ente. Registra los bienes, derechos y obligaciones del ente. ¿Quién hace la registración? La teneduría del libro. La teneduría del libro. Teneduría del libro. El otro punto, ¿qué nos dice? Tiene como objetivo la medición del patrimonio y resultados del ente. Tiene como objetivo. ¿Y quién tenía ese objetivo? ¿La contabilidad o la teneduría del libro? La contabilidad. Contabilidad. ¿Qué otra cosa tenemos? Tiene como entre otras clasificar información y realizar cálculos.
Después dice, tiene como funciones, entre otras, clasificar información y realizar cálculos. ¿Quién hace eso? Teneduría del libro. Teneduría del libro, claro. ¿Sí? O sea, la teneduría del libro viene a ser la técnica que nosotros utilizamos, que es la partida doble, para hacer el registro de todas las operaciones. Y luego la contabilidad en su conjunto es la que toma la información de la teneduría del libro para darle valor y todo lo demás. ¿Estamos? ¿Entienden esta diferencia, chicos? Esto es importante que lo sepan. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan. ¿Estamos? Sí. Comunica información relevante para quienes toman decisiones. La contabilidad. La contabilidad. La contabilidad. Bien. ¿Alguna duda con respecto de esto? ¿No? Bien. Mencione qué tipo de relación tiene la contabilidad con la estadística. Fundamente su respuesta y brinde un ejemplo de la misma. ¿Quién lo hizo? A ver. ¿No lo hizo nadie? Ustedes tienen que tener hecho, chicos. ¿Puedo decir yo? Sí, cualquiera. Yo puse la relación que tiene la contabilidad con la estadística es que no existe un vínculo interdisciplinario, sino que se vale de ella como una herramienta. Por ejemplo, la estadística le permite a la contabilidad representar la información útil gráficamente y no existe un vínculo porque la estadística no influye dentro de la contabilidad, sino además que es usada por la misma para darse a entender como con terceros. Está bien, está bien. Ahí ustedes tenían en el cuadrito, ¿qué le decía en el cuadrito? Que no existe un vínculo interdisciplinario, sino que nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos de la matemática, utilizamos de la estadística, ¿no es cierto?, para poder hacer las anotaciones, nada más que eso. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Yo tengo que hacer una registración y tengo que calcular el IVA, que es el 21%. Entonces ahí sí, utilizo la matemática para calcular el 21%. ¿Estamos? Yo después tengo que sacar una comparación entre lo que vendí el año pasado y lo que vendí este año. ¿Qué utilizo para hacer esa comparación? La estadística. Pues yo me fijo, las ventas del año pasado fueron 1.000 en el mes de mayo y las ventas de este año fueron 1.500 en el mes de mayo. Entonces voy haciendo comparaciones. Así que la contabilidad las utiliza. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Bien. Mencione qué tipo de relación tiene la contabilidad con el derecho penal. Fundamente su respuesta y brinda un ejemplo de la misma. Yo, profe, puse que la contabilidad considera el derecho penal como herramienta reguladora de la legalidad. Es un vínculo del derecho hacia la disciplina contable y no a la inversa. Por ejemplo, existen normas legales que se deben tener en consideración al elaborar los informes contables. Está bien la respuesta. Lo que tienen que entender, chicos, es lo siguiente. A ver, cuando yo hablo de la vinculación de la contabilidad con el derecho penal, ¿saben qué es el derecho penal? Yo tengo derecho administrativo, derecho comercial, derecho civil. Hay distintos tipos de derechos. Todos son leyes, ¿no es cierto? Entonces, el derecho civil, ¿qué rige? Rige la relación entre las personas. A mí me dicen qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo cuando me caso firmo un contrato, que es el matrimonio, donde me dice cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los cónyuges. Yo cuando voy a alquilar un departamento, firmo un contrato. ¿Quién rige eso? El derecho civil. ¿Sí? Ahora bien, ¿yo puedo salir y matar a una persona mañana? No. ¿No? Sí, pues le puede hacer, puedo ir y matar a alguien. Pero ¿qué pasa si lo hago? Hay consecuencias. Tengo consecuencias. Tengo una pena. Entonces, ¿quién se encarga de regular esa consecuencia? Es el derecho penal. ¿Está claro? O sea, no es que yo no puedo matar. Si yo puedo ir y matar, está prohibido. Ahora, si mato a alguien, y bueno, tengo la consecuencia. ¿Quién regula esa consecuencia? El derecho penal. ¿Yo puedo casarme con una persona y no firmar un contrato? Sí, me pongo de acuerdo con mi novia y nos casamos y no firmamos nada. Decimos que estamos casados. Entonces, si el día de mañana nos separamos y nunca nos casamos legalmente, cuando voy a hacer la división de bienes, ¿interviene el derecho? No, si yo nunca me casé, nunca firmé ningún contrato. ¿Está claro?
Entonces, lo que hace la ley en los derechos es regular las relaciones de las personas en distintos ámbitos de su vida. Entonces, la contabilidad tiene una vinculación con el derecho penal. ¿Por qué? Porque a mí hay un derecho que se llama el derecho comercial, que me dice quién es comerciante, ya lo vamos a ver la clase que viene, quién es comerciante, quién puede ser comerciante, quiénes están, una persona que tiene menos de 18 años, ¿puede ser comerciante? No, porque el código, la ley me lo prohíbe. ¿Está claro? Ya van a ver. Después la ley me dice qué tipo de libros. Yo cuando hago contabilidad, porque yo puedo hacer una contabilidad distinta a la que hace una persona en Tucumán. Y eso está mal. Entonces a mí el código comercial que rige las relaciones comerciales me dice cuáles son los libros indispensables que tiene que llevar cualquier comerciante. Me está diciendo el libro diario, el inventario y balance. ¿Yo puedo hacer una contabilidad sin llevar esos libros? Sí, sí la puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo mañana tengo un problema con un empleado, con un proveedor, esos documentos, esa contabilidad, no me sirve como medio de prueba en un litigio. ¿Estamos? Y aquí estamos hablando del derecho penal. Yo como contador, ¿no es cierto? Cuando hago un balance, yo hago un balance no de mi negocio, de un cliente mío. ¿Quién es responsable, el cliente o yo, de lo que hace el cliente? El responsable es el cliente, no soy yo. Entonces, yo tengo que hacer un informe, decir que las operaciones son lícitas, que no vienen del narcotráfico, que la plata que metió en el negocio no viene de operaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque si no, el Código Penal me dice que si yo avalo lo que hizo ese comerciante con mi firma, al hacer un balance, yo también soy responsable penalmente. ¿Entienden la vinculación que tenemos? ¿Entienden, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Yo puedo hacer un balance, sí, yo puedo hacer un balance. ¿Lo puedo firmar? Sí, pero cuando firmo tengo responsabilidad. Yo tengo que decir que el dinero que proviene de todas las transacciones que se hicieron no son del narcotráfico, no vienen de operaciones sospechosas, que las operaciones son lícitas. Capaz que un comerciante me dice, mira, hagamos una factura trucha que hemos vendido 10 autos más y nos da más ganancia. ¿La puede hacer? Sí, la puede hacer. Pero yo si avalo eso, soy responsable conjuntamente con ese comerciante, porque estoy haciendo una estafa, estoy mintiendo. ¿Entienden? Bien. Mencione qué tipo de relación tiene la contabilidad con la economía. Yo, profe. Bueno. La contabilidad analiza y mide los efectos de los hechos económicos, ya que los recursos productivos son escasos y estos a su vez influyen en las tomas de decisiones de una empresa. Por ejemplo, la compra de recursos naturales. Sí, eso eso tiene que ver más específicamente con definición de lo que es la economía. Pero la vinculación que tiene la contabilidad, pues yo como contador, ¿qué es lo que hago? Registro todos los hechos y doy información. Con la economía tiene que ver, y a la economía le importa si una empresa produce más o produce menos. Sí, claro que le importa. Sí, es decir, que la vinculación que tiene la contabilidad con la economía tiene una alta vinculación entre ellos. ¿Por qué? Porque la contabilidad le da información a la economía para que tome decisiones. Si una empresa viene mal y no vende muchos autos, ¿qué? Yo le voy a decir, fabrica más autos para que lo tenga en stock y no lo pueda vender. No, entonces la contabilidad se retroalimenta juntamente con la economía. ¿Está dando? Porque se le da información. Mirá, vos vendiste 10 autos, no produzcas 50 autos más porque no lo puedes vender. Porque hay una crisis económica. Esa es la vinculación de la contabilidad con la economía. Es verdad que la economía lo que hace es tratar de, en los factores de la producción, tierra, trabajo y capital, tratar de vincularlo para producir bienes y servicios. ¿Sí? Pero esos bienes y servicios, ¿quién los vende? ¿Quién vende los autos? ¿Quién vende la harina? ¿Quién vende los jabones? De acuerdo el comercio que sea, un supermercado, o sea, que está íntimamente relacionada la contabilidad con la economía. ¿Entienden, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Y la contabilidad con la informática? Que esto creo que no estaba en esto le encanta darle a la contadora Jerez y le toma siempre, otro dato que le estoy dando,
toma siempre y no está en los apuntes o en la filmina. Yo, profe. Sí, Sofía. La contabilidad utiliza la a la informática como herramienta, ya que esta le permite procesar la información de manera más rápida. Claro, ustedes imagínense, yo tengo un kiosquito y que hago 5, 6, 10, 15, 20 ventas por día. Y esas las puedo registrar yo. Pero imagínense en un súper, imagínense en el Jaguar, que tiene que hacer por cada venta, no por cada cliente, por cada venta de cada uno de los productos tiene que hacer una factura. Eso hoy en día se hace prácticamente imposible. Entonces, la informática, ¿no es cierto? Ha visto que ustedes le pasan con el escáner el producto y ya automáticamente le marca cuánto vale, qué producto tiene. Entonces, la vinculación que tiene con la informática es total hoy día la contabilidad. La necesita sí o sí. Yo en mi estudio contable, para hacer la contabilidad de un cliente, me compré un sistema informático que cargo la factura y me hace toda la contabilidad en forma automática. Porque si no sería imposible que yo tenga 20 clientes. Porque no podría, no me alcanzaría el tiempo para hacer las registraciones de todo. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Miren que estas cosas les van a preguntar, ¿no? El punto 9. Lea el siguiente texto e identifica en el mismo los párrafos que se corresponden con las siguientes preguntas. ¿Qué es la contabilidad? Obviamente, si leemos el párrafo, lo que le están preguntando está la respuesta ahí, ¿sí o no? Nosotros, como que estamos dentro de la corriente anglosajona, definimos a la contabilidad como es un sistema de información. Y cuando hablamos de sistema de información, ¿qué es un sistema? ¿Saben qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de pasos y acciones que se siguen para algo. Por ejemplo, nosotros, el ser humano, nosotros, tenemos una serie de sistemas. O no tenemos el sistema digestivo, no tenemos el sistema respiratorio, no tenemos el sistema muscular, no tenemos el sistema nervioso. Cada uno de esos sistemas, de esos subsistemas, forman parte de lo que es todo el sistema nuestro que nos da vida. ¿Sí o no? Si no tendría el sistema respiratorio, ¿podríamos vivir? No. Si no tendría el sistema digestivo, ¿podríamos vivir? No. Bueno, entonces, cuando hablamos de la contabilidad como sistema, decimos que es un sistema, ¿no es cierto?, de información que proporciona respecto a la empresa datos válidos y dinámicos. Le está diciendo qué es lo que es la contabilidad. En la propia definición esta que tenemos acá, es la definición que ustedes van a ver ahora, y la que vamos a considerar ahora para definir a la contabilidad. Es decir, que la contabilidad es un sistema de información que proporciona respecto de la empresa datos válidos, dinámicos, diversos y especializados. Está basada, acá le preguntan, ¿cuál es su basamento? ¿Cómo hago yo la contabilidad? Nosotros decíamos que estábamos agrupados dentro de la doctrina anglosajona o la eurocontinental. Anglosajona. Anglosajona. ¿Y la característica que tenía la anglosajona qué era? Conjunto de normas. Un conjunto de normas. O sea que el basamento de la contabilidad que tenemos nosotros se basa en un conjunto de normas técnicas y utilidad práctica comprobada, que sin ser flexibles son de aceptación generalizada y sirven de guía para la actividad contable. Es decir, que yo hago la contabilidad en función de ese conjunto de normas. Es decir, que la contabilidad es un sistema de información. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad si es un sistema de información? Brindar información. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hace la contabilidad? Y se fijan, el punto siguiente dice, la contabilidad registra, clasifica, resumen los hechos y los actos económicos. Y acá es importante que vean esto, los hechos y los actos económicos. Si hoy día sale el sol, ¿yo hago lo registro en mi contabilidad? No, no tiene nada que ver. Si yo hoy día me voy a jugar al fútbol, ¿lo registro en mi contabilidad? No. No.
sea, ¿qué es lo que yo contabilizo, registro en mi contabilidad? Lo que tiene que ver con mi actividad comercial. A eso le llamamos hecho económico. Si yo vendo un televisor, ¿lo contabilizo? Sí. Sí, porque eso es un acto, Sí. un hecho económico. Está vinculado a la economía de la empresa. Si yo compro mercadería, ¿lo registro? Sí. 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 Son hechos o actos económicos. En cambio, qué sé yo mañana me voy a pescar, un tema de mi vida privada. No tiene nada que ver con mi contabilidad. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Por eso, Sí, profe. a esos hechos o actos son los que están vinculados con la actividad de la empresa. ¿Estamos? Esos son los hechos que se registran. No ¿se registra todo? No, solo los hechos o actos económicos, que ya lo vamos a definir bien en la clase que viene. ¿Estamos? Bien. La contabilidad clasifica, clasifica y resume los hechos y actos económicos y financieros de una empresa. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? En términos general. Dar información. Brindar información. Informa sobre la composición y la evaluación. ¿Qué quiere decir composición y evaluación? ¿Qué quiere decir evaluación? El valor que yo le doy a un bien. Darle valor a algo. Yo con usted le decía, tengo 5 sillas. Es la composición, 5 sillas. Pero esa silla vale 1.000 pesos cada uno, entonces les doy valor. 5.000 pesos en silla tengo. ¿Estamos? Sobre la composición y la evaluación de las variaciones de su patrimonio a una fecha dada y los resultados correspondientes a un periodo determinado. ¿Sí? Que esa variación me permite determinar un resultado. Si gané o perdí en un periodo de tiempo. A ese periodo de tiempo, ya lo van a ver, lo llamamos como ejercicio económico. Que es el periodo de tiempo por el cual yo hago toda esta serie de registraciones y me permiten saber si ese conjunto de registraciones me permitieron ganar o perder. Porque ¿qué pasaría? Yo hoy día vendo 20 televisores. ¿Gané o perdí plata? Gané. Ganó. Depende. Claro. Si lo vendí, más caro de lo que compré. Si yo lo compré a 5 y lo vendí a 4, ¿gano o pierdo? Pierde. Pierdo. ¿Entendés? Entonces, por eso, yo tengo que ver en un periodo de tiempo determinado todas las operaciones. Porque capaz que una venta gané, con otra venta perdí. Y capaz que gané 10 pesos con la venta de los 10 televisores y tengo que pagar 40 pesos a los empleados a fin de mes. ¿Gano o pierdo plata? Lo que gané con los televisores no me alcanza para cubrir los costos de los empleados. Por eso es que se miden los actos económicos, esas operaciones de compra, venta, pérdida, pago y todo, pago, cobranza, en un periodo de tiempo. Entonces, todo ese conjunto de operaciones en un periodo de tiempo me va a determinar si en ese periodo de tiempo he ganado o he perdido. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí. Bien, veamos el punto 10. El punto 10 me dice: Servinet, sociedad anónima, una empresa cuya actividad consiste en la prestación de servicios integrales de informática, tanto a la administración pública como a empresas privadas. O sea que tenemos una empresa que presta servicios, ¿sí? El 1 de febrero del 24, a pedido de la gerencia de ventas, el departamento contable elabora y presenta un informe en resumen de los servicios prestados en el último mes de cada cliente, detallándose el importe facturado y las fechas de cobro previstas. Además, se incluye información sobre la evolución histórica de dichos servicios meses anteriores, con lo cual se pretende estimar las necesidades futuras del servicio y planificar las inversiones y necesidades de personal. Uno de los servicios incluidos en dicho informe corresponde al realizado el día 22 de enero del 24 a uno de sus principales clientes. El mismo día se emitió y envió vía email la factura. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Hasta acá lo único que se hizo es una descripción del tipo de empresa que tenemos y lo que hace la empresa. ¿Sí o no? Lo único relevante hasta acá es que dice que uno de los servicios incluidos en dicho informe corresponde al realizado el día 22 de enero
a uno de sus principales clientes. El mismo día se emitió y envió vía email la factura. Yo estoy emitiendo una factura. Si yo estoy emitiendo una factura, me falta un papel acá. Si yo estoy emitiendo una factura, ¿qué tiene que ver con el proceso contable esto? Es una venta. Estoy haciendo una venta. ¿Y esa venta está relacionada al proceso contable? Sí. Sí, con la captación de datos. Claro. Acá me dice que vea dentro de las etapas del proceso contable. El proceso contable, ¿cuántas etapas tiene? 3 etapas. La captación, el procesamiento, que es la contabilidad, y ese procesamiento, esa contabilidad la hago ¿con qué? Con el sistema de la partida doble. ¿Se acuerda cuando veíamos hace rato la partida doble con Luca Pacioli, que dice que es el padre de la contabilidad? Bueno, la partida doble es el sistema ese que yo utilizo para hacer las registraciones. Utiliza asientos, registros, ya lo vemos más adelante. ¿Estamos? Entonces, cuando yo emito una factura, ¿qué parte del proceso contable estoy haciendo? La captación de datos. La captación de datos. ¿Por qué? Porque la captación de datos, ¿con qué la hago? Con un formulario. A ese formulario, cuando yo le pongo en ese formulario, que está vacío, le pongo a Armando Berrueso, le vendo a Armando Berrueso 5 televisores. Cuando le pongo los datos, se transforma en ¿qué el formulario? Comprobante de Un venta. comprobante. ¿Está claro? Y ese comprobante es el que yo utilizo como entrada para luego hacer el procesamiento de esa información. ¿Estamos? Sí, profe. El departamento contable, previo a realizar las anotaciones en el libro contable, verifica la correspondencia del servicio facturado y su importe con lo estipulado en el contrato firmado oportunamente con el cliente. ¿Qué tiene que ver esto? Con el Está proceso diciendo contable. que el sistema contable, o sea, la segunda etapa en el procesamiento, previo a hacer el procesamiento, verifica que esa factura tenga que sea legal. ¿Estamos? Ya vamos a ver después nosotros más adelante que yo, para hacer una factura, no hago cualquier tipo de factura. La DGI, que es el órgano que me controle, me dice qué tipo de factura puedo hacer. ¿Estamos? Sí. Eso es para evitar de que cada uno haga la factura que quiere. ¿Estamos? Bien. ¿Está claro esto del proceso contable, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Si tienen duda, me preguntan, lo vemos. Sí, profe. No tengo drama en explicárselo. Ya cuando lo veamos en forma presencial van a ser más dinámicas las clases. Pues yo les voy explicando con el pizarrón de una forma distinta. Profe, Sí. en ese punto, en la última parte, ¿cuál sería la segunda etapa del proceso contable? La segunda etapa, ¿cuál es? La primera es la captación, el procesamiento y por último la salida. Entonces, el proceso contable, antes de yo hacer la registración de esa factura en el proceso contable, estamos validando la legalidad. Porque si no, yo le voy a decir al contador, por ejemplo, todas estas facturas, contabilízamelas. Y yo me tengo que fijar si esas facturas son legales. No puedo contabilizar que algo es ilegal. ¿Entienden? ¿Entendés, Sofi? Sí, profe. Profe, yo a ver, tengo una duda. Sí. Fuerte, hablamos, se te escucha. Porque en la cocina dice que tenemos que identificar en el texto, bueno, las etapas, ¿no? Del proceso contable. Del proceso contable. Entonces, la primera parte sería la parte de captación, hasta donde se emite la... Yo la primera parte no la considero como captación. La primera parte la considero como una narrativa que me dice qué es lo que la empresa, qué hace la empresa. Claro, bueno, no está en ninguna parte del proceso contable. La parte de captación sería donde emite la... Cuando emite la factura. Ajá. A partir de ahí estoy en el... Porque todo lo demás lo único que me he hecho es una descripción de lo que es la empresa. A qué se dedica, qué hace, qué proveedor, nada más. Pero yo el proceso contable, que es el procesamiento de la información, la registración propiamente dicho, que es lo que van a hacer ustedes el día de mañana cuando se reciban de contadores. La registración contable, vos vas a ser contador de una empresa informática como esta, de una empresa agricultora, de una empresa
horas. Tienen todas distintas actividades. Pero cuando ellos emiten la factura, a partir de ahí empezamos el proceso. Claro, Es más, vos vas a ser contadora y va a venir un cliente, te va a traer a fin de mes una bolsa de residuos con un montón de facturas. La de luz, la de agua, la de venta, la de compra. Vos vas a tener que ordenarla, clasificarla y después la registrar. Ya entre el proceso. ¿Entendés? Ah, sí, sí, sí. Bien. Claro, ahí me quedaba la duda, porque yo digo, la primera parte es como que solamente nos informa de qué se trata la empresa, digamos. ¿no? Claro, te hace una descripción de lo que hay la empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Pero la contabilidad en sí es la registración. ¿Quién hace la registración? El proceso contable. ¿Qué registra? Lo que capta de la primera etapa, la factura. Si yo vengo, le digo, yo por ejemplo, vos sos la contadora mía, te digo, regístrame una venta de 10 televisores, mañana te mando la factura. ¿Vos podés registrar? Y necesito la factura. No podés registrar hasta qué, hasta que yo te lleve la factura. Claro, hasta que... Hasta que vos tengas la factura en tu mano, porque vos tenés que registrar con qué, con el comprobante. Si no tenés, no, che, pago la luz de GESA, 20.000 pesos, anotala, contabilizala, yo después te llevo la factura. No podés contabilizar si no tenés comprobante. ¿Entendés? Bien. Sí, profe. ¿Profe? Sí. Una consulta, ¿cuál sería la tercera parte? La salida de la información. La salida de la información es cuando yo hago los reportes. En el texto, ¿cuál sería la tercera parte? Lo tenemos acá. Acá no me dice que saque información. ¿No? Profe, ¿no se puede considerar la factura electrónica al cual se le envió al cliente como la salida de la información, ya que una parte del estado o no, de contable? No, la salida de información se refiere a la salida de la información que nos da la contabilidad a nosotros. Yo por ley tengo que emitir una factura por duplicado, sí o sí como mínimo. Una queda para mí y otra queda para el cliente. Cuando vos vas al súper, el súper te da la factura, un ticket, ¿sí? Sí. Y el súper se queda con otro. Eso no es proceso de la información. ¿Entendés? Es una obligación legal que yo tengo de emitirle, de enviarle. Es más, hoy día se hace en forma electrónica, en forma automática. ¿Estamos? Profe, y en la tercera etapa yo puse el dato es registrado en libros contables luego de ser verificado y agregado al informe de resumen de servicios prestados en el mes que la gerencia solicitó. Está bien, puede ser eso. Puede ser la salida de la información hacia la gerencia. Eso es un reporte. Los reportes son lo que yo hago, los reportes de venta, los reportes de compra, los reportes de deuda, los reportes de lo que me deben a mí, el listado de cheques que tengo para pagar, el listado de cheques que tengo para... Eso me lo da el proceso de la información y es la salida de la información. Por eso cuando me preguntaron cuál sería la tercera etapa, es la salida de la información a través de los reportes o los informes contables. Chicos, una cosita antes que ya hay alguno. Por favor, en el chat, denme un segundito, ahí les escribo. El último chat que tengo de Gutiérrez, a ver. Aquí les puse, a partir de este momento consignen la asistencia. Ponen en ese orden, chicos, apellido, nombre y número de libreta o DNI de cada uno. Para que me quede registrada la asistencia de ustedes. ¿Estamos? Vamos viendo el otro punto, así terminamos ya, porque hay chicos que tienen clases de matemática, ¿no? La empresa de Ecomueble es creada por dos amigas que aportan 4 millones para constitución. Su actividad económica es la fabricación y venta de muebles de oficina con materiales ecológicos. Debido a su formación ajena a la disciplina económica, decide contratar a una licenciada en administración de empresa
como gerente para que tome a su cargo la administración de la empresa. Esta profesional decide lo siguiente: asistir como expositora a una feria de muebles organizada por la municipalidad. ¿Qué me piden? Veamos, determinar los usuarios internos y externos de la compañía que se identifican en el enunciado, reflexionar y enunciar qué información les interesa conocer a cada uno de ellos acerca de la empresa. ¿Sí? Asistir como expositor a una feria de muebles que organiza la municipalidad. ¿Quién hace esto? La gerente. La gerente. Ella, la función de gerente, al ser la gerente de la empresa, es la que tiene la representación de la empresa y es la que tiene que hacer todo lo que tiene que ver con lo que es las relaciones con terceros con respecto a la empresa. ¿Estamos? Contratar a 2 empleados. ¿Qué es? Interno. ¿Es de uso interno o externo? Podría ser de ambas partes, pero un poco más del externo. Es externo en realidad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo quiero ser empleado de una empresa. A mí me interesa la información que tiene la empresa. Yo sé que una empresa que se está fundiendo, me interesa saber la información que tiene la empresa. Los empleados son, si bien trabajan para la empresa, prestan un servicio, pero la empresa no es dueña de los empleados. ¿O sí? No. No, si no estaríamos en la época de la esclavitud. Yo les presto mi servicio. Así como yo, cuando ustedes se reciban a dar el servicio de contabilidad, ustedes le van a cobrar por su servicio. Un empleado presta su servicio. Hay cajero, hay barrendero, hay administrativo. Pero el dueño del negocio no es el dueño del empleado. ¿O sí? No. No, entonces, ¿el empleado es interno o externo a la empresa? Externo. Es externo, presta un servicio. Como lo haríamos nosotros mañana si somos los contadores de esa empresa. Y yo como contador de esa empresa, como empleado de esa empresa, me va a interesar saber la información si la empresa está bien o está mal, ¿o no? Sí. Yo si sé que la empresa no le paga a nadie, ¿le voy a hacer la contabilidad? No, porque tampoco me va a pagar a mí. Por eso es que nos interesa a nosotros la información como externos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿A la municipalidad es interno o externo? Externo. ¿Y por qué es externo? ¿Qué le interesa a la municipalidad? Externo. ¿La municipalidad qué nos cobra a nosotros? Impuestos. Impuestos. Barrido, limpieza, una serie de impuestos. La habilitación municipal. Entonces, a la municipalidad le interesa saber si estamos bien o estamos mal para saber si nos puede cobrar o no nos puede cobrar y cuánto nos va a cobrar o no. ¿Sí o no? ¿Entienden, chicos, lo que les digo? Sí. Proveedor de materia prima ecológica. ¿Qué? ¿Interno o externo? Externo. Es externo. Si yo soy proveedor de materia prima y le tengo que vender, por ejemplo, a Chango Más, y sé que Chango Más está fundido, ¿le voy a vender? ¿Ustedes le venderían? No. 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 Bueno, por eso le interesa. Entonces, un externo. ¿Estamos? Proveedor de bienes destinados a ser utilizados en la empresa. O sea, no son bienes que por ejemplo, compro televisores para venderlos. Compro los mostradores, bienes para ser utilizados son los mostradores y todos los demás elementos que yo compro para poder exhibir la mercadería. Me interesa saber a mí como un proveedor de ese tipo de productos si me van a pagar o no me van a pagar. Sí. Ustedes, Sí. por ejemplo, tienen muebles de oficina. ¿Me venderían a mí para mi oficina? Saben que yo estoy fundido en mi empresa y no le hago la contabilidad a nadie, que no sé si le voy a poder pagar. ¿Me venderían muebles? No. 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 ¿Qué me digan? No. Págame de contado. ¿Entiendes? ¿Entienden cómo tienen que hacer el análisis? Sí, profe. Sí, profe. Los clientes.
Si yo compro un producto en Garbarino, yo soy un cliente, y a mí me va a interesar la información del Garbarino. ¿Por qué? Porque si me dan una garantía, yo quiero ver si me puede cumplir con la garantía el día de mañana, pues la estoy pagando, ¿sí o no? Entonces, un cliente ¿es externo o interno a la empresa? Externo. Es externo, al igual que los proveedores, al igual que los empleados. Externo. ¿Sí? ¿Y los propietarios qué son? Interno. Tenían dos propietarios. Que habían contratado un Interno. administrador de empresa. Interno. ¿Qué son los propietarios? Interno. ¿Interno? Los ¿Por qué? administradores de la empresa. En realidad, el propietario, y escuchen bien esto que les voy a decir, porque esto lo van a tomar y todos meten la pata. Los propietarios son externos. Dice, pero ¿cómo contador me va a decir que los dueños son externos a la empresa? Porque los propietarios son los inversionistas en la empresa, son los que han puesto la plata. A los propietarios les interesa saber cómo va la empresa para ver si la plata que han puesto la van a recuperar o no van a recuperar. ¿Cuál es la diferencia entre un proveedor y un propietario? Que el proveedor es un tercero y el propietario es uno de los dueños que le prestan dinero a la empresa. Yo cuando le digo a ustedes, hagamos una sociedad, ¿qué hacen ustedes? Bueno, yo pongo 1.000.000 de pesos y ustedes ponen otro 1.000.000 de pesos. ¿Nosotros estamos invirtiendo en la empresa o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿nosotros somos internos o externos a la empresa? Estamos invirtiendo. Externo. Externos. Estamos prestando el dinero a la Interno. empresa para que la empresa haga una actividad. ¿Estamos? Por eso, los propietarios son externos. Mientras que la licenciada en administración de empresa que contrata, que es interna o externa. Interna. Esa es interna, porque esa es la que se encarga de hacer todo el movimiento de la empresa. ¿Entienden ese razonamiento, chicos? Miren que esto seguramente le van a preguntar, ¿no? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿el Banco Galicia Profe, qué a es? Si ver, yo le pido un préstamo al Banco Galicia, ¿qué es? ¿Una empresa? ¿Es interno o externo? El Banco Galicia. Externo. Externo. Es externo. ¿Qué es lo que hizo el banco? Me prestó plata. Externo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia Claro. entre el Banco Galicia y los dueños del negocio? Los dueños del negocio también le aportaron dinero a la empresa, ¿o no? Cuando yo digo hagamos una sociedad y ustedes ponen 1.000.000 y yo pongo otro 1.000.000. La diferencia entre el Banco Galicia como inversor y nosotros como inversores es que nosotros ponemos el dinero no para cobrar un interés todos los meses, sino que esperamos que haya resultados positivos para retirar el dinero, la ganancia. Mientras que el Banco Galicia tenemos que pagarle el interés todos los meses. Esa es la diferencia. Pero los dos son inversores. ¿Estamos? Son inversores de afuera de la empresa. No quiere decir que la empresa no sea nuestra como inversores, en este caso. ¿Estamos? Pero a nosotros nos interesa ver la evolución de la empresa para ver si ganamos o perdimos. De todas formas, ya se lo voy a explicar después más en profundidad cuando nos veamos en clase. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y el usuario interno quién sería? Ya se lo dije. La gerente. La gerente. Exacto, que nosotros contratamos, la licenciada en administración de empresas. ¿Estamos, chicos? Bien, sé que se tienen que ir a la clase de matemática ahora. Así que los libero y nos vemos el martes que viene. El lunes que viene a las 8 en la facultad. Tratemos de ser puntuales. Y si sigue el paro de colectivo, sí nos vamos a conectar a las 8 de la mañana. Va a estar el link para que nos conectemos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, los dejo porque tienen otra clase. Profe, y con la asistencia de hoy, ¿cómo hacemos? Y yo la asistencia la tengo acá, la que acaban de poner ustedes en el chat. Por eso les dije que pongan el apellido y nombre, a partir del momento que yo les dije. Esa es la asistencia que computo. ¿Qué vamos a hacer con la asistencia? Porque tengo más del 50%, ya lo resolverá la jefa de cátedra, que es la contadora Jerez. Porque obviamente tuvimos un inconveniente, hay muchos chicos que tuvieron un inconveniente. Y no se informó de esto antes. Porque si yo sabía que la facultad no nos iba a permitir dar clase, ponía un informe ayer, un comunicado para que se conecten temprano. Yo fui esta mañana a la facultad. Y esta mañana, recién después de las 9 de la mañana, salió el comunicado de que no había clase, de que se suspendían las actividades.
Por eso demoré en crear el link y todo lo demás, tuve que venir a mi estudio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos el día lunes. Hasta luego, profe. Bueno, profe, chao, Hasta hasta luego. No, profe. Hasta luego.